Vamos a estar hablando esta mañana acerca de el amor de Dios en la diversidad. Amor de Dios en medio de la diversidad. Hace un tiempo, voy a decir esto como testimonio en mi introducción. Hace un tiempo conocí a alguien que vino a nuestra iglesia aquí. Es un testimonio de aquí. Y la diversidad de esta iglesia lo impresionó. Pero más allá de ello, la autenticidad de una hermandad tan diversa lo impresionó. Donde aquí hay gente en nuestra iglesia, si usted no lo sabe, porque tal vez solo viene al servicio español, es una iglesia mezclada. En inglés algunos he oído que dicen blended church. Una iglesia mezclada. Hay gente de todas las nacionalidades. Hay gente de todo color. Hay gente de muchos idiomas, hay una diversidad. Pero ¿cómo es que estamos juntos? ¿Cómo es que el amor de Dios puede estar en nosotros? ¿Quién hace que nos una? Sino el amor de Dios en nuestros corazones. Aquí tenemos gente de todos lados, de todos los idiomas, de todo color. Pero el amor que Dios nos da en medio de esa diversidad no viene del mundo. No viene de aquellos que están allá peleándose unos con otros. No viene del odio, no viene de aquellas marchas que hacen donde se pierde la diversidad y no hay nada de amor, sino que el fin es prepotencia y ver quién es mayor en medio de la gente, sino un amor genuino que viene de Dios. Entonces dice él, según sus propias palabras, dice: quedé impresionado del primer momento en que crucé la puerta de esta iglesia hace unos años. No había duda que algo especial estaba sucediendo en su vida. Las relaciones no parecían tan poco naturales como poco comunes. Así conocí la idea de una iglesia sana, dice él, concepto que antes había esquivado. El poder de este testimonio colectivo lo atrajo. ¿Cuál testimonio? El que nos amamos unos a los otros. El que manifestamos el amor aún no conociendo a nadie. El amor de Dios nos constriñe para que amemos a aquel que aún no conocemos. ¿Cómo es posible que usted va de un país a otro, de un lugar a otro, y se encuentra con hermanos en otro lugar en Cristo y usted se saluda como si se hubiera conocido por años? ¿No le ha pasado a usted? ¿Cómo es posible que nos sentimos atraídos por alguien que conoce a Cristo de corazón, cristiano verdadero, que usted nunca lo ha visto ni en la historia, ni en la película, ni en la foto, ni en nada, pero el primer día que lo ve como auténtico cristiano, usted siente atracción del Espíritu de Dios, porque ahí mora a Dios en ese corazón? Son consideraciones que estoy haciendo como introducción. Eso fue parte de lo que Dios usó para conducir a Cristo a esta persona, para que se uniera a nuestra iglesia y continuar trabajando dentro de ella. Yo no sé si ese ha sido su testimonio en los últimos tiempos a usted, en su experiencia en Misión Ebenezer Family Church, pero creo que todos sabemos que sin amor no podemos hacer nada. El amor es el que une. El amor de Dios es el que trae unidad. El amor de Dios es el que borra muchos problemas en la vida. El amor de Dios es el que nos une cada día en el vínculo de la paz de Dios. Eso significa que donde quiera que existe el Evangelio va a haber paz. Significa que donde esté el Evangelio va a haber unidad. Significa que donde esté el Evangelio va a haber paz. Significa que donde hay Evangelio va a haber poder. Significa que donde hay Evangelio va a haber transformación. Significa que donde hay Evangelio va a haber sanidad espiritual. Amén. Que la gente no la puede encontrar en ningún lugar. Usted ha visto cómo el mundo está revolucionando en diferentes aspectos en sus ideologías personales, materialistas, ideologías que no llevan un fin más que a la violencia.
sino a matarse y a golpearse unos con otros. Pero Dios nos llamó a hacer ese tipo de cosas. Como verdaderos creyentes, somos la luz del mundo y debemos anunciar que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo, y que todo el que viene a Cristo será salvo y cambiado su mente y su corazón. Debemos de ser realistas, que mientras el hombre no conoce a Dios y no cambia su mente y su corazón, él actúa como él quiere. Él es sujetado por otro Dios, por la fuerza del enemigo. Porque la Biblia dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. La diversidad es un asunto natural del Evangelio. No podemos negar que desde que Dios fundó el mundo, hizo algo complejo. ¿Y a qué me refiero que hizo algo complejo? Al matrimonio. Cuando Dios estaba en diversidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el primero que hizo la creación y luego hizo al hombre y a la mujer. Algunos se preguntan, hasta este momento todavía caen en la tentación de preguntar: ¿por qué somos diferentes con la mujer? ¿Y por qué yo soy diferente que ella? Es la diversidad que Dios hizo en nosotros. La diversidad no es diabólica. La diversidad Dios la estableció desde el principio, con muchos pueblos, lenguas, naciones y razas. No necesariamente vino a aparecer hasta el día de hoy, cuando nosotros vemos marcado racismo en el ambiente en que nos desenvolvemos, y nosotros creemos que hace un tiempo para acá o hace unos años esto está todavía sigue existiendo entre medio de nosotros. Y a veces como creyentes debemos marcar que nuestra vida debe estar monitoreada, debe estar dirigida por el Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios en medio de un mundo convulsionado, donde hay diversidad de pensamientos, diversidad de manifestaciones, diversidad de ideologías, pero hay una cosa que nos hace unir, y ese es el amor de Cristo Jesús. Jesús dice en Juan 13:35: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos une? El amor. Hay una analogía muy parecida al amor para que nos entendamos. Cuando venimos todos de diferentes partes del mundo, vienen africanos, asiáticos, europeos, judíos, latinoamericanos, que somos todos nosotros, a este lugar, a este país. No sabemos, a veces la mayoría no sabemos inglés cuando venimos aquí. Pero ¿qué es lo que nos une aquí para podernos entender con los demás? El inglés, correcto. Así es el amor de Dios. Puede venir el mundo de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas. Pero lo que lo une aquí en este lugar cuando viene a Cristo es el amor del Señor. ¿Sí nos entendemos? Entonces, la unidad y la diversidad deberían ser algunas de las características sobrenaturales más evidentes de la iglesia local. ¿Por qué deben ser una de las evidencias manifiestas en nosotros como creyentes en Cristo? Fíjense que estamos hablando de creyentes en Cristo, reales creyentes, porque el mundo está ahora convulsionado de creyentes religiosos, donde la gente dice: yo creo en Dios, pero no amo a mi vecino porque es de tal nacionalidad. Yo amo a Dios, pero no amo a fulano porque es de color. Yo amo a Dios, pero no me llevo con fulano. Amo a Dios, pero no puedo ver a este pero ni en foto. Amo a Dios, pero no puedo. Oiga, empezamos a hacer diferentes cosas que no son de un cristiano. Como dije el otro día, a veces decimos somos cristianos, pero cuando alguien nos pregunta: ¿qué debía decir? Fíjese que me golpeó, me maltrató y esto y que el otro. ¿Y usted qué debe decir? Darle un buen consejo en la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos a veces? Cuando alguien nos pide consejo de cómo vivir una vida en el Señor como verdaderos cristianos, métale otra, decimos nosotros. Déle más duro.
maltrátelo. A veces la gente, esos son los consejos que da la gente no creyente, no cristiana. Pero cuando nosotros somos creyentes en Cristo verdaderamente, hacemos lo que Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, amad a aquellos que os persiguen, amad a aquellos que os hacen mal, amad a todo mundo. En otras palabras, a todos hay que amar. ¿Verdad que es difícil amar a todos? A veces nos cuesta amar. Pero mire, el problema más difícil es cuando nos identificamos como cristianos. Se supone que cuando nos identificamos como cristianos, la gente debe ver esperanza en nosotros. Deben de encontrar como decir: ay, gloria a Dios que lo encontré a usted. Usted es mi salvación. Porque nosotros no estamos atizando el fuego para el odio, para que la gente se mate, para que la gente se pelee, sino que nosotros venimos como protagonistas de la paz, protagonistas para que la gente entienda que la paz se construye, porque Cristo mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuántos contratos de paz se hacen en el mundo y se violan? Pero la paz de Cristo es permanente. La paz de Cristo permanece. Tenemos que tener un amor dentro de nosotros, un amor que sane a la gente, un amor que alivie a la gente, que cure a la gente, un amor que dé nueva vida a la persona. Inyectar la vida de Cristo en esa persona que no tiene esperanza. Yo nunca he encontrado, no sé si usted, alguna evidencia científica que apoye la clasificación de la humanidad en razas, o en lenguajes, o en actos físicos. Estamos acostumbrados a pensar que esas diferencias físicas a veces equivalen a una diferencia moral o social. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él, hablando de Cristo, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién la hizo? ¿Quién fue? Cristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Quién hizo la separación? Cristo. Quitó la pared que había de separación y nos unió a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es un amor que sana, es un amor que verdadero, porque Cristo vino y dio su vida por nosotros, sufriendo en la cruz del Calvario, no mereciendo Él estar allí, murió por ti y por mí, por amor. Amor que sana, amor que cura heridas, amor que cura aquellos corazones quebrantados, aquellos corazones que han sido heridos por mucho tiempo, pero que nunca se han levantado porque esa herida todavía está ahí viva. Cristo vino a sanarla a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él murió por todos, sin disensión de personas, sin distinción de razas, sin distinción de color, sin distinción de idiomas, sin distinción de culturas, sin distinción de nada. Cristo murió por nosotros. Permítame imaginarme, pero yo a veces cuando estoy leyendo la palabra de Dios y veo estas cosas, yo me imagino a Cristo crucificado allá, y Cristo no se puso a enumerar ahí: yo voy a morir por los de color, yo voy a morir por los blancos, yo voy a morir por los latinos, yo voy a morir por los japoneses, por los chinos. No se puso a enumerar. Cristo murió por todos, amén, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo hasta el día de hoy por nosotros.
Aunque aquí dijo él, consumado es y terminó su obra, él sigue todavía intercediendo por nosotros al lado del Padre, porque nosotros necesitamos todavía de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios todavía? Necesitamos un cambio, necesitamos una renovación, necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, nos inspire algo nuevo, algo grande, algo poderoso, que podemos practicar de lo que Dios dijo en su palabra. Amén. Así que no nos vayamos nosotros también con ideologías sistemáticas, sistémicas, donde pensamos que aquel que piensa de esa manera y se revela está correcto. Cuando la gente viene y se revela ante las leyes, ante los gobiernos, ante aquellos que están actuando correctamente de acuerdo a la ley y no están de acuerdo, eso significa que ese espíritu es diabólico, que viene del diablo. Porque cuando Dios nos llamó a paz, es cierto que debemos decir la verdad, pero la debemos decir la verdad como Cristo manda en su palabra. Amén. Debemos de proclamar la verdad de Jesucristo a diestra y a siniestra, no importa a quién le caiga bien el evangelio o le caiga mal, la palabra del Señor sigue siendo evangelio poderoso de Jesucristo. Encontramos en la Biblia algunos ejemplos por caer en situaciones de pecado, de racismo. Porque en nuestra diversidad vamos a tener de todo. Y qué bonito, imagínese usted que, como dije al principio, yendo un poquito hacia atrás, que el hombre y la mujer hayan sido criados igual. Ya les he contado muchas veces que nosotros hemos ido a retiros matrimoniales y una de las cosas más difíciles que hemos encontrado es el matrimonio. Si yo le pregunto a los hombres hasta este momento cuántos entienden a su esposa, algunos hipócritamente me van a decir que yo entiendo a mi esposa, pero nunca la he entendido, ni yo la he entendido. Y si les preguntamos a las esposas, ¿usted entiende a su esposo? Algunas van a levantar hipócritamente la mano, pero usted todavía no ha entendido a su esposo. ¿Por qué? Porque somos diversos. Dios nos hizo diferentes, pero solo por eso nos vamos a matar. Solo por eso nos vamos a discriminar. Solo por eso nos vamos a estar como gatos y perros ahí, porque nosotros somos diferentes. Dios se glorifica en medio de la diversidad, no importa de cómo somos, cómo el carácter, así nos hizo Dios a cada uno. Solo debemos de pedirle al Señor que nos entendamos, que podamos salir adelante en medio de la diversidad, en medio de la variación de pensamientos, del montón de ideas que tenemos en nuestra vida, pero que a través del Espíritu de Dios, el amor de Dios, en medio de esta diversidad, en medio de esto complejo, podemos llegar a entendernos por el amor de Dios, ¿o no? Porque la Biblia dice que el amor nunca dejará de... La pasión se muere, la emoción a veces se muere, las cosas emocionales se mueren, pero el amor de Cristo permanece para siempre. Ese nunca deja de ser. Y es peligroso cuando nos burlamos o cuando hacemos cosas racistas entre nosotros, discrepancias entre nosotros. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés se casó con una mujer cusita, dice la Biblia en Números capítulo 12? Séfora era su esposa. Y María, hermana de Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se burlaron de ella porque era de color, era de Etiopía. ¿Y qué le pasó a María? Le cayó lepra en su cuerpo y fue mandada al desierto por una semana ya, hasta que Moisés rogó al Dios que tuviera misericordia de ella. ¿Por qué? Porque se había burlado de la esposa del siervo de Jehová. Y no solamente podemos ver eso como siervo de Jehová, pero también cuando nosotros hacemos discrepancias en medio de la diversidad, también eso es pecado. Por eso el amor nos debe de unir, porque el amor cubre, mira hasta dónde llega el amor, cubre hasta multitud de pecados, dice el amor. Es profundo el amor de Dios. Además, se puede ser una iglesia diversa, pero una iglesia no saludable que necesita de unidad, amor y evangelio. Necesitamos tres cosas nosotros para tener amor: unidad, amor, y necesitamos el poder del evangelio en nuestras vidas. ¿No es cierto que el poder del evangelio nos transformó cuando venimos a Cristo? Yo no creo que alguien que vino a Cristo sea todavía igual.
Algo tuvo que haber pasado en nuestra vida. La clase de diversidad que fue tan atrayente para este hermano fue atrayente precisamente porque resaltaba la unidad del Evangelio. El que estaba hablando. La unidad del Evangelio. Eso es lo que nos une. Porque mire, Gálatas 5:15 dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Debe prevalecer el amor de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida. La diversidad en la Biblia inicia con Dios, cuando hizo al hombre y la mujer, ya lo hablamos. Ellos reflejan en Dios, que es una diversidad que Dios estableció. Dios mismo la estableció porque Él también es diverso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno actúa en diferente manera. Y mire, y dentro de estas ribulú, como dicen los puertorriqueños, tenemos una bendición muy notable que la palabra del Señor nos habla acerca de ello para aquellos que siguen expandiendo el amor de Dios en medio de la diversidad. Y eso lo encontramos en Génesis 22, 17, 18 con Abraham. Abraham era un hombre que tuvo un encuentro con Dios y lo llamó, y dice que Dios lo llamó para crear una nación entera de sus descendientes, y que estos descendientes serán judíos. Pero es irónico que, y aquí vemos la diversidad, pero es irónico que Abraham no era judío, sino que era gentil, como nosotros. ¿Y cómo Dios lo llamó a establecer un pueblo judío? ¿No vemos ahí la diversidad? ¿Cómo Dios estableció diversidad en un hombre que no era judío, pero que es el primero y que hasta el día de hoy le llamamos nosotros como el padre de la fe? ¿O no? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham Dios en el capítulo 22, 17, 18? Mire la promesa. Fíjese que no habla ahí de razas, no habla de idiomas, no habla de color, y eso es lo que quiero que enfaticemos. Mire lo que Dios le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Este es el versículo central. En tu simiente serán benditas todas, ¿qué? Dígalo fuerte: benditas todas las naciones del mundo. ¿Estamos ahí nosotros? De la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Y hasta el día de hoy todavía seguimos siendo bendecidos. Por eso cuando viene gente y me dice a mí: fíjate, cuando era niño a mí me maldijeron, que cuando yo estuve en tal lugar me echaron maldiciones, y cuando estuve en tal lado y le digo yo: ¿tú sabes que tú eres bendecido por Dios? No debes de recibir las maldiciones que te mete la gente o que quiere la gente cuando le dice maldito y maldito aquí, porque la gente solo anda maldiciendo. Pero mire, la promesa prevalece, dice: benditas serán todas las naciones de la tierra a través de ti. Y si son bendecidos es porque somos bendecidos. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra a través de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditos todos los mexicanos. En ti serán benditos todos los de Guatemala. En ti serán benditos todos los de El Salvador. En ti serán benditos todos los de Honduras. En ti serán benditos todos los de Panamá. En ti serán benditos todos los de Venezuela, los de Colombia, los de Ecuador, los de Perú. Todo el mundo será bendecido a través de ti. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. En ti serán benditos los que hablan inglés. En ti serán benditos los que hablan español. En ti serán benditos los que hablan quechí, man y pocomán. son dialectos indígenas.
Bueno, pero todos seríamos bendecidos. En ti serán benditos. Mira, aquí cuando le echó la bendición a Abraham, ahí cayó toda la bendición. En ti serán benditas todas las razas. En ti serán benditos los blancos, los morenos, los latinos, los asiáticos, no importa si es amarillo, blanco, verde, qué sé yo, cuántas razas, colores hay, pero en ti serán benditos todas las naciones, todas las razas. Reciba su bendición usted este día. Que ninguno lo rechace o lo haga de menos. Porque también, ¿sabe qué? Ahí también cuando el Señor bendijo a todos, ahí entraron los gorditos, los flaquitos, los grandecitos, los chiquitos, ahí entró todo también. La bendición de Dios. Ahí también entró la bendición cuando le dijo: a ti serán benditos los analfabetos, los que no saben mucho, los intelectuales, los filósofos, los científicos, todos serán bendecidos. Ahí entró la bendición de Jehová a través de Abraham y hasta este día de hoy respiramos esa bendición. ¿Cuántos son bendecidos en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Así que ninguno nos deteriore, que ninguno nos aplaste, que ninguno nos creamos que nosotros somos maldecidos y que nosotros no servimos para nada, porque ya dije yo que Cristo dijo que somos la sal de la tierra. Si esta sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La gente no sabe que la iglesia de Cristo es la que le está dando sabor a este mundo todavía. De otra manera, si la iglesia ya hubiera sido levantada, este mundo fuera un desastre peor del que está ahora. Pero todavía hay un remanente fiel que está esperando la promesa de Cristo Jesús, porque Él vendrá y no tardará, por aquellos que todavía le esperan. Porque algunos parece que ya no le esperan. Algunos ya se acomodaron, ya se quedaron dormiditos como Sansón en las piernas de Dalila. Ahí ya no quieren nada, ya tomando el cafecito y el panito, y ya la cosa ya parece que ya se terminó. No se ha terminado, todavía seguimos como soldados firmes esperando nuestra redención en Cristo Jesús, porque el que ha de venir vendrá, gloria a Dios, y esa promesa todavía sigue vigente en nuestros días. La palabra del Señor no ha pasado de moda, como la moda del pantalón y de la camisa y del vestido, ¿verdad? Que algunas veces ya, algunas cosas ya no nos las ponemos porque eran del siglo pasado, de los 80, 90, qué sé yo. Pero la palabra del Señor dice que permanece para siempre. Todavía está viva, amén. ¿Por qué es tan importante esta diversidad? Hablando en términos humanos, es imposible la unión de pueblos tan distintos. Sin embargo, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Me encanta. Les voy a decir la verdad. Estaba leyendo una porción en Juan y se me salieron las lágrimas cuando el apóstol Juan, al final del tiempo, en el capítulo 7, 9 y 10, vio una gran visión refiriéndose a las nacionalidades y a las lenguas y a las razas. ¿Y sabe qué dijo en aquel día? Cuando ya nos vio él subir al cielo, y dijo: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención cuando dice vestidos de ropa blanca? El Señor nos puso uniforme a todos. Allá no había color, allá no había idioma, allá no había de cultura, ya no había de qué nacionalidad éramos. Dice que a todos nos puso ropa blanca, si éramos un solo cuerpo ahora, cuando estábamos parados frente al Cordero de Dios, dando cuentas, amén, de nuestra vida. Y con palmas en las manos, a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios. Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que nos va. Pero mire qué precioso. Cuando estemos juntos ahí, aún ahí, esa diversidad se va a volver uniforme. ¿Ya me entendió? ¿Ya me di a entender?
Esa universidad que aquí es una revolución, pensando de una manera, discriminando de una manera, actuando racistamente. El Señor dice que a todos nos va a vestir de blanco, con ropas blancas, y vamos a estar allí parados frente a Él. Ahí ya no va a decir usted, yo creo que a mí sí yo merecía estar aquí, o aquel no, este sí. No, el Señor nos va a poner allí si llegamos hasta el final, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la unidad que importa? Cuando valoramos la relación que compartimos en Cristo, es más que cualquier otra cosa que puede dividirnos. Esa es la unidad de la palabra de Dios. Y se refleja con el amor entre verdaderos creyentes, lo cual deberían llamar la atención al mundo. Yo no sé si usted alguna vez ha llamado la atención al mundo a través de su testimonio. No sé si alguna vez le han preguntado si usted es cristiano de la manera que se conduce. Porque a veces no damos curiosidad, porque nos conducimos igual que ellos. A veces no atina la gente si somos cristianos o no somos cristianos, y por eso ni nos preguntan, porque como actuamos igual. Pero yo creo que aquí hay gente que alguna vez en su trabajo o en la escuela, en cualquier lugar, le han preguntado: usted parece que es cristiano, ¿verdad? Usted se parece que tiene el amor de Dios, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta, ¿no le han preguntado a usted alguna vez: a usted que está más cerca de Dios, ore por mí? ¿Verdad que sí? Algunos se ríen porque es cierto. ¿Por qué? Porque hemos atraído la atención que hay algo diferente en mí y en ti. Pero cuando no hay nada diferente y actuamos como que fuéramos lo mismo, cuando nos reímos de aquellos chistosos feos, de esos chistes feos que hacen, y nosotros también gozándonos, pues dirá, pues este es igual, le voy a contar uno más pesado porque parece que le gusta. Habla igual que yo, camina igual que yo, no hay ninguna diferencia. Pero en medio de esa diversidad de edad, de afiliación política, de trasfondo educacional, de ingresos o nivel social, de tipo de personalidad, de trasfondo cultural, de diversidad de género, de diversidad de origen, por supuesto de diversidad racial, debemos de hacer lo posible, tener una relación trascendental de fe en Cristo Jesús y dar testimonio que somos creyentes en Cristo, que somos la esperanza para este mundo caído. Dios espera que su iglesia no tolere favoritismos, discriminación o segregación. En cambio, Dios espera que nosotros brindemos oportunidades para una expresión completa del cuerpo de Cristo y su amor en ellos. Los cristianos no encuentran unidad porque tienen cosas en común, sino porque tienen la más importante cosa en común, y eso es Cristo Jesús. No sé en qué categoría tú te haces. ¿Crees que has visto la gracia de Dios obrar especialmente en Misión Ebenecer? Hay una historia preciosa de el libro de Ruth, capítulo 1, tiene solo 4 versículos y se los voy a resumir. Había una pareja que se llamaba Elimelech y Noemí. Surgió una gran hambre en Judea, en Belén de Judea, y se fueron a morar a Moab. Se fueron con sus 2 hijos, Malón y Kelión. No le voy a poner nunca así a sus hijos, Y dice que estando allá, murió Elimelech y se quedó viuda Noemí. Y luego se murió los otros 2 hijos, Malón y Kelión, y se quedó, pero sus hijos anteriormente, obviamente se casaron ahí, ¿no? Ya estoy yéndome hasta la muerte y no los he casado todavía. Se casaron allá con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y cuando murieron su esposo de Noemí y los 2 hijos, decidieron irse de regreso porque oyeron que Jehová había visitado a Belén de Judea con bendición, porque había hambre en el tiempo cuando ellos huyeron. Y yendo por el camino, le dice Noemí a las nueras que las quería como sus hijas. Espero que las nueras quieran las suegras quieran a sus nueras como hijas. Les dijo: hijas,
regrésense a su tierra, no me sigan, que yo voy a regresar a mi tierra natal, a Belén de Judea. Yendo en el camino, cuando les dijo eso, dice que lloraron. Y Orfa la besó y se fue. Pero Ruth se quedó con ella y le rogaba diciendo: regrésate tú también a tu tierra. Mire la diversidad. Estamos contando de diversidad. Belén de Judea y Moab. Y luego Moab y Judea de regreso. Y cómo Dios va guiando las cosas. Luego, cuando se quedó solo Ruth con Noemí, le decía que regresara y que regresara. Y me encanta el versículo 16 y 17, lo que respondió Ruth, y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que no solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¡Qué amor! Una moabita con una de Belén. Una mujer que amaba a sus nueras como sus hijas. Pero no la dejó, entonces se la llevó a Belén. Y estando allá era un alarde de la gente, que estaba Noemí de regreso y todo con su hija y todo. Y empezó la situación. Encontraron la benevolencia de Jehová en un hombre que se llamaba Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Y dice que esta dio oportunidad para que Ruth recogiera espigas en el camino, y hasta botaban algunas para los pobres, ¿verdad? Que era común para que ellos comieran también de ahí, pero que fueran a agarrar. Hay una lección muy importante ahí cuando regalamos algo también, el que no hay que acostumbrar a la gente a estar regalando también, para que tiene que trabajar un poquito. Le dejaban caer cosas para que ella las recogiera, y aun cuando tenía hambre ella tenía que recoger, y al fin del día iba con Noemí y llevaba algo de comer. ¿Y qué pasó al final? Poco a poco fueron dándose las cosas en que Dios iba encaminando las cosas para bien. Y Booz, el dueño del campo, redimió a Ruth, para hacerlo más corto porque está muy larga la historia. Y resultó que se casó con Ruth. Ruth ahora pasó a ser parte de Belén, una mujer de bienes, que fue redimida por un hombre que, sin conocerla, sin saber quién era, le dio entrada a su campo para que recogiera cosecha. Y así vivió, dice, por muchos años. Y de ahí fue donde nació su hijo Obed, que era padre de Isaí. Isaí era padre de David. Y de ahí, por eso muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces que dice: Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí, decían aquellos ciegos. ¿Por qué? Porque venía de ese linaje que Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre, en medio de una diversidad, en medio de un pueblo que supuestamente no tiene esperanza, Dios levanta lo que tiene que levantar y abre la puerta en medio de la diversidad para que venga alguien que redima. Así como ahora podemos tomar esta lección de ejemplo, como ahora nosotros, hambrientos, sin pan, veníamos del mundo, venimos a Cristo, y alguien nos tuvo que redimir. Ese es Cristo Jesús. Y no hizo diferencia entre de dónde era yo, ni de qué raza pertenecía y qué idioma hablaba. Cristo me redimió por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Nuestra historia está en medio de esta narración. Nuestro rescate será claramente en medio de la tragedia de Noemí y Ruth. Nosotros caminábamos sin rumbo, sin esperanza en este mundo, sin Cristo, sin un Redentor que pudiera redimir nuestros pecados y aliviar nuestros dolores. Estábamos huérfanos, sin ciudadanía, fuera de la casa de pan. Más bien no queríamos entrar por las puertas de Belén. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero el Señor produjo en nosotros un hambre espiritual que nos trajo a sus pies, y que hasta el día de hoy Dios nos ha transformado y nos dio esperanza y nos dio vida nueva a través de Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios en medio de la diversidad. Dios transforma, Dios desquebraja, Dios desbarata toda
espíritu, toda ideología maligna que quiere destruir nuestras vidas, porque hay uno que nos redimió, Cristo Jesús. Por eso hay que acudir a Cristo. Tú que me escuchas en el internet, hay una esperanza en Cristo. Él es nuestro redimidor, Él es nuestro redentor, Él es nuestro ayudador en medio de toda circunstancia. No debemos de ver a los lados, a la gente. No debemos de ver a aquel si es perfecto o no es perfecto. Debemos de acudir a Cristo. Encontré la historia un día de una mujer que decía: pastor, ahí en la iglesia vienen solo hipócritas. Viene solo gente que para mí no son cristianos. Recuérdese de la bendición de Abraham. Y le dijo el pastor: te voy a dar una enseñanza para que veas cómo es cuando estamos en la iglesia. La iglesia es un centro de recuperación, de convalecencia. Dice que le dice a la mujer: toma un vaso de agua y da la vuelta a todo alrededor de la cuadra de la iglesia, pero que no se te caiga el agua. Dice que la mujer empezó con su vasito ahí, y como estaba tumbado hasta arriba, iba con cuidado que no se le cayera, caminando, y fue a dar la vuelta y no despegaba los ojos del vaso para que no se le cayera ni un agua. Y va caminando y caminando para que no se le cayera y no se le cayera, y el agua se tambaleaba en el vaso, pero ella fijaba la vista allí de manera que, porque si miraba para otro lado se tropezaba y se caía. Entonces, cuando regresa, le dice al pastor: ¿cómo te fue con la experiencia del vaso? Pastor, le dijo, para ver de que no se me cayera ni una gota de agua, no despegué mis ojos del vaso de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros miramos a otro, nos despegamos del Señor y creemos que aquel es hipócrita, que aquel no sirve, que aquel está maldecido, que aquel no sirve para nada, que aquel ya no tiene remedio. Pero cuando ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, nosotros vamos a tener la victoria, porque en Él es que podemos poner los ojos, no en la gente, no en los hipócritas, no en aquellos que les falta, no en aquellos que todavía necesitan de Dios, porque el Señor vino no por los sanos, sino por los enfermos. Y si tú esta mañana necesitas de Dios, pues hay una esperanza en Cristo Jesús. Si tú necesitas un redentor en medio de esta discriminación, en medio de esta segregación, en medio de este racismo, en medio de esta convulsión, hay una esperanza. Cristo puede arreglar todas las cosas, pero la gente va a veces a otro lado y no viene a Cristo. Necesitas ir a Cristo, necesitas ir al Señor en medio de tu prueba, en medio de tu problema, porque Él es el único que da solución. Gloria a Dios.